Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, maestros, profesores. Buenas noches a todo el que está frente a su televisor, a su pantalla, para ver este programa que sale al aire. Hablan los educadores. Hablan los educadores es un programa que se transmite de lunes a viernes por este canal y su misión es llevar educación en sentido general, básicamente lo relacionado con la educación nacional y también internacional, de modo que no se mueva de ahí, de su televisor, para que pueda ver todo el contenido de este programa. Vamos a comenzar con un tema importante. Según estuvimos investigando, hay una alta violencia en nuestras escuelas. Y de esa violencia que hay, tenemos que en básica hay un 21%, en media un 27%, 69% violencia entre estudiantes, hay un 34% de acoso y un 14% de acoso sexual. De modo que ahí entra en juego directa y básicamente el caso de los orientadores. Nosotros tenemos un personal en las escuelas que son los orientadores, que son los llamados, eso debe ser un trabajo de todos, maestro, director, subdirector, regente, pero básicamente los psicólogos y los orientadores son los que deben manejar el caso de esa situación que se está generando en las escuelas, que no es nueva. Oigan bien, no es nueva. Siempre han habido pleitos, siempre han habido trifulcas y dificultades en las escuelas. Muchachos que le dicen al otro, tú verás cuando salgamos, tú verás lo otro. Y la mayoría de las veces es por cosas de muchachos. Pero debemos de tratar de una forma u otra, cada escuela, en la mayor o menor medida que se esté produciendo esa situación, de reducir eso. Yo creo que si cada orientador y psicólogo que ahí hace un recorrido por las aulas, dándole un taller sobre por qué debemos ser hermanos, por qué deben de llevarse bien unos con otros, por qué no se resuelve nada con pleitos y trifulcas, y le dan un tratamiento adecuado principalmente a esos muchachos, porque hay algunos muchachos que constantemente están en ese tipo de dificultad. ¿Por qué? Si el psicólogo o el orientador o el director investiga bien, generalmente o tiene un trastorno de conducta a veces, o la mayoría de las veces no viven con sus padres. Viven con su abuelita, con su abuelito, o con padres irresponsables que no le dan monitoreo a sus hijos. Porque los hijos hay que monitorearlos. ¿Para dónde tú vas? ¿A qué hora viene? ¿Con quién tú te juntas? Te quiero ver aquí a tal hora. Eso es importantísimo para que el muchacho sepa y vaya aprendiendo cómo es que se lleva la cosa. Lo suelto ahí a lo que coja mi bon, como dicen, y vamos a tener un muchacho descarriado que por todo pelea. Oigan, el reflejo del hogar, la educación doméstica, el hogar, tiene que ver mucho con la conducta
de la gente, no solo de los adolescentes y de los niños, sino también de los adultos. Muchas de las cosas que nosotros ya adultos hacemos, las aprendimos en nuestras casas. Si mi padre era un hombre serio, responsable, cumplía sus deberes y lo enseñaba a los hijos, generalmente los hijos también van a ser así. Y las hijas también copian mucho de su madre. De modo que tenemos un gran trabajo que hacer desde el hogar hasta la escuela. No se lo podemos dejar todo a la escuela, al psicólogo y al orientador. Sí le corresponde a ellos, que son entrenados y han estudiado cosas sobre la conducta, trazarles pautas para que los hechos no se sigan repitiendo. De modo que vamos a bregar, vamos a luchar con nuestros adolescentes, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para que tengan una conducta de paz, una conducta de hermano, que vayan aprendiendo que el hombre tiene que ser hermano del otro hombre, que no hay hombre isla, no hay hombre solo. Y en la medida que ellos van aprendiendo eso, más el apoyo que le van a dar los padres en su casa, eso va a contribuir ampliamente a que las conductas se vayan modificando, porque las conductas de todos los seres humanos se modifican, cambian. Pueden cambiar negativa o pueden cambiar positiva de acuerdo al ambiente que les rodee, que el ambiente también tiene un efecto significativo, tiene un efecto importante en la conducta de los seres humanos. De modo que psicólogos, orientadores, padres, director, todo el mundo vamos a bregar con esa situación para reducir esa tasa de agresividad que hay en nuestras escuelas y para tratar de que cada vez estos jóvenes sean más moderados, porque como bien le decía ahorita, del medio exterior, del medio ambiente, hay una influencia en muchos aspectos bastante negativos, principalmente esas escuelas que están en los barrios marginados, donde hay una proliferación grandísima de drogas, de lo otro, y tratan de ir influenciando a nuestros jóvenes para irlo incorporando a ese mercado y que le ayuden en su trabajo que ellos están haciendo, pero nosotros estamos en el deber de contribuir a que realmente eso se reduzca. Así es que adelante con ello. Vi también algo importante y es que hay 21 talleres móviles, son 56 en total, pero en los sectores más vulnerables se van a mover unos talleres móviles que van a instruir, van a enseñar a los jóvenes en diversas carreras técnicas. O sea, eso es importante. Miren, esos talleres móviles, van a funcionar enseñando a los jóvenes a ser panaderos, mecánicos, soldadura, informática, repostería, electricidad, bar y restaurante, electrónica, refrigeración, confección y belleza, entre otros. O sea que importantísimo también, importantísimo que esos talleres móviles, perdón, este teléfono está muy alto.
Por favor, la llamada déjenla para cuando falten 15 minutos, yo le aviso. No llamen ahora, por favor. Ustedes saben que una gran parte de la delincuencia en los barrios principalmente, o en el sentido general en el país, obedece a dos razones básicas. Jóvenes, lo que le llaman dique vago, y es que no están haciendo nada, ni estudian, los ninis, ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ocupar a esa gente. Esos talleres móviles le van a enseñar panadería, electricidad, repostería, todas esas cosas. Que inmediatamente ellos aprendan eso, ya están aprendiendo un oficio. Miren, no hay cosa más saludable para esta sociedad que formar buenos plomeros, por ejemplo. Yo siempre he pensado, porque aquí la mayoría de los plomeros, electricistas y ese tipo de oficios así, la mayoría de esos técnicos son empíricos. ¿Qué quiere decir empírico? Que han aprendido de la experiencia, no han estudiado eso, sino que con un maestro ellos van y van mirando cómo es y aprenden así dicen en el pueblo, a la brigandina. Ahora, cuando una persona, un joven, vaya a esos talleres móviles y aprenda algo bien aprendido, o a Infotec, por ejemplo, y aprenda bien una carrera técnica y se lance a la calle, ya es otra cosa. Ya pierden el interés por el ocio, por estar desocupado, que es una de las razones, el ocio, y salen a ganar su dinerito y cada vez van tomando más experiencia, pero ya que lo han estudiado y más experiencia y se van dando cuenta que eso es importante, ese trabajo donde se van a ir ganando a veces un dinerito y a veces un dinerazo. Porque yo quiero que ustedes sepan que cualquier mecánico bueno, cualquier plomero bueno aquí y en el mundo entero, llega a ganar un salario mayor o superior que cualquier profesional. Aquí hay, yo me he fijado aquí y en otros países que, por ejemplo, un plomero bueno gana buen dinero. Es más, hay gente que se han quedado y ya viven de eso. Porque un plomero no cobra 100 pesos, ni 200 pesos, ni 500 pesos. A un plomero hay que pagarle y eso hay que resolverlo. Porque tú no vas a tener un inodoro, una llave, un lavadero, una cosa en tu casa tirando agua o roto, o que el agua no se va. Eso hay que resolverlo. Mire, eso es tan importante como la comida que se ingiere a diario. Eso es así. Entonces, es una gran labor que se va a hacer con esos talleres móviles en los barrios, en la calle, enseñando a nuestra juventud oficios para que dejen el ocio, para que estén ocupados y para que se ganen su vida. Yo tuve alumnos que pasaban, por ejemplo, el día o parte del día haciendo su trabajito como mecánico, plomero y eso, y después iban a la escuela o a la universidad, o contrario. Primero iban a la escuela o universidad y en la tarde salían a su trabajo y comenzaron regando una tarjetita, una cosa. Y hoy tienen grandes talleres de una cosa u otra que realmente le deja un buen dinero. El ocio es la madre de muchas cosas malas, como las ocupaciones en sentido general son la madre de muchas cosas buenas. El ocio, como dicen en los barrios,
barrios, en los pueblos, todo el que es vago nada más está pensando en maldad, pensando lo que va a hacer. Ahora, todo el que está ocupado, su mente está ocupada y no le da tiempo a pensar pendejadas, disparates, sino haciendo su cosa y si después a trabajar y para adelante. Vamos a que eso se amplíe, a ver si puede ir poco a poco a las otras provincias y también para que llegue un momento que sea en el país en sentido general. Tenemos una mala noticia. Hablando ya de otra cosa. Y es que un artista falleció esta tarde. Un artista popular, un artista que lo seguían mucha gente, que escribió muchas canciones, que fue Anthony Ríos. Anthony Ríos falleció. Vamos a pedirle a Dios que lo acoja en su santo seno. Paz a sus restos. ¿Qué vamos a hacer? Papá Dios es el que sabe y Él es el que lo decide todo. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos enseguida. Continuamos adelante, amigos televidentes, profesores, con su programa Hablan los Educadores. Vamos a saludar en Yamasá a la profesora Marta Paredes, que andábamos por ahí y me dijo que ella siempre ve el programa junto a su hija, la ingeniera Jordanis Benítez. Felicitamos a la profesora Paredes, una profesora ya de cierta edad, pero que según nos dijo ella y otras personas, ha hecho un trabajo arduo. Vamos a ver qué es lo que pasa esta ya. Buenas. Buenas. Mira eso. Bueno. Seguimos con algunas informaciones más. Hay una fundación llamada Juan Bosch que está visitando los centros educativos y que dirige Matías Bosch Carcuro. Su idea es conversar con los educandos y educadores sobre el natalicio del Padre de la Patria. Es decir, que ellos van, tratan de conversan con el director de la escuela, que le conceda un espacio, que les reúna en algún sitio a los estudiantes, también a los educadores, a los profesores, para tratar el tema de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Mientras más conocimiento se dé a la gente sobre nuestros padres de la patria, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, mientras más conocimiento se dé, más la gente va a entender por qué esta república existe, por qué esta república hay que defenderla y por qué esta república ha llegado donde está. Que a pesar de los pesares, oigan bien, a pesar de los pesares, creo que en América, o sin creo, es una de las repúblicas que tiene un nivel menos malo. Ahí vi
que nuestro un economista de la ONU decía que no estamos en los últimos lugares en cuanto al desarrollo de la economía, sino que vamos caminando. Recibimos a don Luis de León. Dígame, profesor, ¿qué hay? Gracias, querido hermano. ¿Cómo va todo? Rafael Hungría. Y un saludo a nuestro querido hermano, el maestro Julio Batista. Sí, Julio está bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿Y usted qué dice? Bueno, de pie, firme. En la brega. En marcha en la revolución educativa y patriótica del país. ¿Y cómo anda ese ministerio? Bueno, ese ministerio está estrenando un nuevo ministro, Sí. como usted sabe, el ministro Antonio Peña Mirabal. Y todo esto, bueno, ha producido un gran impacto dentro del sistema educativo porque ha hecho unos cambios ahí que usted los ha visto ya. Lo ha notado y vamos en la dirección de, como dijo él hoy, de profundizar y elevar esta revolución educativa que ha puesto en marcha nuestro presidente Danilo Medina. Y en esta semana, en el marco también de la semana de Sanchina o Sanchista, en honor al prócer que izó por primera vez la bandera dominicana el 27 de febrero de 1844 en el baluarte del conde Francisco del Rosario Sánchez. Y tenemos en esta misma semana el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo viernes. El día 9, el viernes 8, ¿no? Y el día 9, naturalmente, la fecha del nacimiento, 202 aniversario. Por eso las fiestas patrias se extendieron hasta marzo ahora. Claro. Por el natalicio de Sánchez. Correctamente, la revolución educativa es inclusiva y todo esto ha implicado el considerar el tiempo de patria un trimestre de la patria, que no solo incluye la fecha del nacimiento del prócer Francisco de Rosario Sánchez, que es próximo sábado 9 de marzo, porque en el mes de la patria, en el concepto del mes de la patria, el mes de la patria terminaba el 27 de febrero, que es la fecha más grande del país de conmemoración de la independencia nacional, 175 este año, sino que también incluye las dos principales batallas de independencia que libró el pueblo dominicano contra el ejército haitiano, las batallas de 19 de marzo y 30 de marzo. Es decir, todo el mundo sabe que la proclamación de la independencia nacional se dio sin que se disparara un tiro. Las acciones bélicas comenzaron posterior y libramos 12 batallas, más de 12 años, más de 15 batallas que libramos contra el pueblo haitiano, que fueron de 1844 a 1856. La última batalla fue la de Sabana Larga. Y bueno, ahí incluye todas esas batallas, 19, 30 de marzo, el Número, el Memizo, la Estrelleta, Beler, etcétera, etcétera. Fueron batallas que se libraron para consolidar nuestra independencia. Ya usted sabe el tránsito que siguió nuestra independencia de 1856 a 1861, cuando la nación fue anexada a España y tuvimos que darnos entonces la guerra de la restauración de la República, que duró 2 años, de 1863, 16 de agosto, al 65. De manera que el tránsito que va de 1844 a 1865 fueron de guerra el país, batallas diversas que libró, y con varios, en este caso, contra Haití, que nos había esclavizado durante 22 años, 1822-44, y posteriormente contra Haití, 12 años más, y después la guerra, la anexión de la República Dominicana a España fue en 1861, y duramos 4 años, y en ello 2 años de guerra confrontacional, pero contra España. Sí, claro. Mire, profesor, Francisco del Rosario Sánchez
fue fusilado en San Juan y fue condenado por un juez apellido La Sala, si mal no recuerdo. Ahora, en investigaciones que yo he hecho, el presidente de ese entonces, que era Pedro Santana, le dijo al general que tenía que ver con esa zona, que era un general apellido de Olio, dígale a Sánchez que yo soy su amigo. Le dijo Santana a De Olio, dígale que yo soy su amigo, que no entre ni trate de entrar porque el presidente soy yo. Y si él entra, yo voy a tener que actuar. Y Sánchez, como quiera, de Haití para acá entró y entonces lo juzgaron y lo fusilaron. ¿Qué le parece? Bueno, Sánchez fue prócer 2 veces, ¿verdad? Prócer cuando la independencia nacional, y prócer fue el primero que se sacrificó por la patria, se inmoló, vino por Haití, usted conoce la frase histórica de él. Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, pero si alguien pretende mancillar mi nombre, dígale que soy la bandera nacional. De ahí que él pidió que fuera cubierto con la bandera. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? Ajá. Cuando Guaidó hoy entró a Venezuela, me recordé yo de eso. Que le habían dicho que lo iban a agarrar preso y como quiera, cogió para allá. Bueno, y lo de Sánchez aquí en la República Dominicana, un ejemplo también. Usted sabe que Santana, Pedro Santana, que fue el general que participó en la fundación del Ejército Dominicano y en el combate también a los haitianos, se terminó traicionando al país. Y la carrera de asesinatos que tuvo, porque a María Trinidad Sánchez la mató al primer año de independencia, el 27 de febrero de 1845. Los hermanos Duverget también. El hijo de él también. El hijo, eso fue terrible. Eso fue terrible, o sea, y bueno, y la actuación de él con Sánchez, fueron Sánchez y sus compañeros, unos 20 que fueron fusilados todos en el cercado. Oiga, ¿usted cree, profesor, que Pedro Santana, que había sido la espada de la independencia, porque no se le puede negar eso, echó todo a perder cuando hace la invasión, la anexión a España? Pero claro, todo. Juan Bosch, interpretando a un gran pensador latinoamericano, caribeño, José Martí, decía que lo importante en el hombre no es cómo comienza, sino cómo termina. Y usted ha escuchado mucha gente que ha participado en grandes epopeyas. Sin embargo, terminan mal. La historia los recoge como gente que ha fracasado y que en este caso traicionó Pedro Santana el ideal de liberación, de transformación, de independencia, de soberanía, de constitución de Duarte y los trinitarios. Bueno, Duarte fue el producto también de acciones contra él, porque ¿quién fue que lo expatrió a Juan Pablo Duarte? Después, no la primera vez, porque la primera vez fueron los haitianos, antes de que se produjera la independencia nacional, porque Duarte no estuvo aquí cuando se produjo la independencia de 1844, sino después que regresa Duarte, ¿verdad? Después que regresa de Curazao, otra vez es expatriado hacia Venezuela. Y 20 años después regresa Duarte, el 25 de marzo de 1864, al enterarse allá en Venezuela que la patria había perdido su independencia, su soberanía, viene y se integra a la causa de la guerra contra los españoles. Duarte vino por Montecristi y fue a buscar a Matías Ramón Mella a Guayubín, mi tierra, el municipio de Guayubín. De ahí Duarte fue con Sánchez hacia Santiago. El gobierno restaurador tenía asiento, no era aquí, en la capital, sino en Santiago. Y Mella se constituyó en vicepresidente del gobierno restaurador. Que cabe recordar al profesor Juan Bosch que en el 90, cuando le hicieron el fraude colosal, amenazó con irse a proclamar presidente de la República a Santiago, interpretando a los restauradores de la República que establecieron el gobierno restaurador en Santiago y no aquí en la capital.
Vamos a pausar brevemente y retornamos enseguida. No. Seguimos adelante, damas y caballeros, profesores, con nuestro programa Hablan los Educadores. Nosotros en este programa, Julio y yo, habíamos estado mandándole mensaje al señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, sobre la importancia que era hacerle un reajuste de sueldo a los pensionados y jubilados, porque tenían muchos años, primero ganaban 5.117 y hace par de años que él lo llevó a 15.000. Creo que el reajuste de sueldo para la gente que ganaban 5.117 fue fenómeno. Felicitamos al presidente por eso, porque le duplicó el sueldo prácticamente. Se lo llevó a 10.000. Pero ¿qué sucede? Que los pensionados y jubilados se quedaron atrás, porque si ganan 15.000 de salario mínimo, a ellos les va a tocar a los de 15.000 el 10%, que son 1.500 pesos, hasta 20.000, y a los de 20.000 a 30 le va a tocar un 5%, y los que ganan más de 30, a eso no le toca nada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Va a suceder un cuello de botella, que es el siguiente. Ahí estaríamos apostando a alcanzar los salarios. O sea, el que gana 31.000 pesos, ya el que gana 20, que le lleva la carrera atrás. Y lo segundo es que un director regional, un director de distrito, que está pensionado de hace 10 o 12 años, 10 años, con 33.000 pesos, lo dejaron ahí también parado, en los mismos 32 y 33. Entonces ese hombre está bajando, que no son tantos, se puede resolver fácil. Ese que gana 32 o 33, que tiene 10 años con ese sueldo, está bajando de nivel económico, social, y también está bajando su nivel de vida y está descendiendo socialmente. Porque usted sabe que el poder adquisitivo de la gente lo resuelve con los emolumentos. Entonces yo creo que para los pensionados y jubilados de educación, eso se quedó corto. De modo que yo hago un llamado tanto al señor presidente como al señor ministro, que sabe de eso porque es contador, ¿verdad? Y a esa gente que estudia en el caso, y al de Inavima, a Yuri y a los otros que estudian el caso, porque los profesores, reitero, que están pensionados, tienen 10 años sembrados en 31, 32, 33 y se quedaron igual. Por eso yo tengo un artículo que va a la prensa en estos días, coincidencialmente con que en esta fecha el presidente hizo eso, donde decía que debe hacerse como se había hecho antes. Vamos a suponer un 30% para todo el mundo, pero el gobierno no podía erogar ese 30%, un 15% ahora, y con el presupuesto complementario o después el año que viene, el otro 15%, y así abarcaba a todo el mundo. Ese es un comentario que yo hago para que se tome en cuenta, para que no haya injusticia en una labor tan bonita que ha hecho el presidente de poner a la gente a elevar su nivel de vida. Yo quisiera que alguien le llevara esa inquietud. Es muy posible porque hay gente acercada
al presidente Medina viendo este programa y al ministro de Educación también para ver qué se podría resolver con ese caso. Vamos, Bueno, profesor. es asunto de equidad, ¿verdad? Sí, de equidad. De equidad, y sus planteamientos tienen su valoración en función de una realidad, porque en el caso de los maestros, servidores ya jubilados y pensionados, la situación es un poco compleja, ¿no?, en relación al análisis que usted ha hecho, pero creo que como este es un programa que es visto por el presidente, pero el ministro puedo yo comunicárselo, ¿no? Sí. Porque estoy cerca de él. Pero esa es una determinación de ley, de decisión gubernamental. Exacto. Y creo que su comentario es un comentario también muy loable, lo que no quiere decir que no se valore ese gesto, ¿verdad?, humano, de elevar la calidad de los servidores, primero, de los que ganan el salario mínimo, y en segundo lugar, de los servidores jubilados y pensionados. No, esa gente que ganaban sueldo de 5.117 fue excelente, porque a eso le incrementaron casi un 100%. Eso ya era una injusticia prácticamente. Suerte, gracias a Dios, que eso se resolvió. Ahora vamos a ver qué hacen con los otros. Bueno, usted sabe que hoy no podemos pasar por alto este programa por un acontecimiento infausto que ocurrió esta tarde aquí en la capital de la República, con un personaje que es un ícono. Ya yo lo... un cantautor, pero lo digo yo, sí. en este caso. Sí, está bien. Como es el caso de Anthony Ríos. Quiero decir acá, por ejemplo, yo como profesor de la UAS, yo hice un trabajo, y quiero con esto recordar a Anthony Ríos. Yo se lo comuniqué también a él, esto que voy a conversar, y también lo hablé en un programa con Jochi Santos. Hicimos un estudio respecto a que los estudiantes tomaran las canciones, el contenido de las canciones, y yo le decía que hicieran una valoración del personaje que escribió esas canciones, y que valoraran la dimensión o el índice intelectual de ese personaje, porque ustedes saben que él es un cantautor que tiene una cantera de canciones con profundidad de contenido, tanto sentimental, social, patrióticas, tienes algunas, ¿no? Y ligadas también al folclore. Y la conclusión es que ellos decían, sin saber quién era el autor, después porque yo le dije cuál es el autor, aunque algunos se encontraron, eran como unas 15 o 20 canciones escritas así en varios textos, no tenían el nombre, algunos sí les sonaba. Dicen, bueno, porque quien escribió eso debe ser una persona con mucha vivencia, con mucha capacidad, con un nivel de intelectualidad, porque esas canciones son canciones que muestran también un nivel de trabajo de la persona, desde un talento, desde un don, que era un talento que él tenía como cantautor, como autor de sus propias letras que cantó. Y así el pueblo dominicano lo recordará como un hombre inmortal. Por ese mismo. Le llegaban muchas las musas a Anthony Ríos. Correctamente. Sí, correcto. Bueno, ¿usted quería decir algo? Bueno, quiero decir en esta parte que estamos llegando al programa, desde el Ministerio de Educación y el Viceministerio que nosotros nos honramos, ustedes saben que hay toda una programación que va en el trimestre de la patria del 26 al 30 de este mes de marzo. Y mañana tenemos un izamiento especial en uno de los institutos descentralizados en casa de un amigo suyo, que es el director general de Bienestar Estudiantil, o el Instituto de Bienestar Estudiantil. INABI, exactamente, donde tendremos un izamiento de bandera en esta institución. Se trata de un acto de valores cultural, educativo, pero sobre todo patriótico, en donde la institución participa del izamiento de la bandera, eleva la Constitución de la República en los artículos que se refieren a esto, y además hay una participación de este instituto, una especie de rendimiento de cuentas rápido,
De manera que este será un acto mañana a las 8 de la mañana en el Instituto de Bienestar Estudiantil. ¿Dónde es que está Inavia ahora? Está en la avenida Max Enrique Sureña, hija de Salomé Enrique Sureña y de don Francisco Enrique Sureña. Hijo. No sí. dijo Max. Max, hijo, sí. Murió en Argentina. Correcto. En un tren, yo me recuerdo, en el 68, por ahí. No, usted refiere a Pedro Enrique Sureña. Fue Pedro. Pedro, que es hijo, el único hijo de ellos. Dicen que era el que ella más quería. Claro, le dedicó un poema a mi Pedro. A mi Pedro, usted lo recuerda, un poema. Sí. A mi Pedro, en vos confío, etc. Entonces, bueno, el caso de Pedro Enrique Sureña, que usted dice que murió en un tren, fue de un infarto, que iba de Buenos Aires a Mar del Plata, donde era profesor, a la Universidad de Mar del Plata, Argentina, desde donde es la poeta maestra yo la visité, Alfonsina Storni. Sí, yo la visité esa universidad. Sí, buenas noches. ¿De dónde y quién? Buenas noches, Santo Domingo Este. ¿Quién me habla? Le habla la profesora Luis Ángela. Dígame, profesora. Quiero saber qué ha pasado con los que se evaluaron el 24 de noviembre y el 20 de febrero de 2018. Si nos van a dar algo, porque no me han pagado nada. Sí, a ver, bueno, ese es uno de los temas que va a abordar ahora el ministro, a la maestra, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos que esperar un tiempo corto para abordar ese tema y darle continuidad a esto, ¿no? Que es una solicitud encarecida de una gran parte del Magisterio Nacional. Te oigo, profe, y a todos. Yo le dije el lunes pasado que teníamos que dejar que este nuevo ministro se siente, porque él está viendo las cosas y eso, pero tengo entendido, como dijo el señor viceministro, que se le va a poner mucha atención a eso en un plazo breve. Breve, claro que sí. Todos esos temas se están abordando. Buenas. Buenas noches. ¿Quién y de dónde? Polanco, la capital. Dígame, profesor Polanco. No, felicitar a don Luis de León. Gracias. Gran fajador, historiador. Gracias. Completo. Que tiene mi admiración. Gracias. Expositor de la historia. Gracias, gracias. Igualmente. Gracias, gracias. Buenas. Bueno. ¿Quién y de dónde, por favor? Hable, está en el aire. Sí, Santo Domingo Este. Diga. Rafael. Sí. Fíjate, no solamente los directores de distrito, directores regionales y así, sino técnicos de educación. Claro. Y también directores regentes. Sí, así es, claro que sí. 50,000 pesos desde el 2006, que hubo un 30%, no se le aplica a los pensionados de Hacienda. De manera que deben corregir esa situación. Un técnico que ganaba 13,000 y pico de pesos, por debajo del director de distrito, 28,500 pesos, ahora se da el caso que gana 72,000. Y fíjate, en los descuentos que le hacen cooperativas, seguro médico, el 2% y así, más de 4,000 pesos se le descuenta. ¿En cuánto queda el sueldo? 26,000 pesos, y entonces de ahí hay que pagar luz, agua, teléfono y así. Es una degradación social. No se puede decir que pertenecemos a una clase media, sino ya una clase que va en deterioro. Creo que no ha habido un estudio técnico para la solución de esos problemas. El señor presidente de la República debe tomar eso muy en cuenta. De acuerdo. Además, nos gustaría que Luis de León sea el ministro de Educación. ¿Sabe quién es? Ya, Rafael. José Rafael Jaque. Jaque, claro que sí. Por el tono de voz, lo estoy conociendo, claro que sí.
Gracias, José Rafael. Gracias. Pero Gracias. todo eso está en marcha, Estamos en un buen momento para la dignificación de los servidores públicos, sean los activos y los que ya están en una posición de retiro. Con esta nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién y de dónde? De Sánchez La Fe. Es para decirle que como ven muchas personas ese programa, los maestros y los técnicos que les faltan evaluación de desempeño, que hasta el miércoles la prórroga. Yo llamé a IDES esta mañana. Yo era una y ya me evalué. Es lo que no se han evaluado. Exacto. Hasta el miércoles es que está abierta nada más la plataforma. Mire, eso es importante lo que usted está diciendo, profesora. Sí, Que los que no se han evaluado tienen hasta el miércoles y para... se enterado que hasta el miércoles, yo llamé hoy, sí, lo que le falta completar. Perfecto. Está bien. Pues gracias por la información. Tremendo, bueno. Se nos acabó el tiempo, profesor. Usted quería decir algo muy breve. Vamos a ver, me dijo. No, rápidamente, nuestro Partido de la Liberación Dominicana tiene su reunión del comité político, que nosotros esperamos que en la misma se reafirme la unidad, el fortalecimiento de la unidad, que es una línea estratégica que nosotros estamos desarrollando, a los fines que las diferencias de criterios que se hagan se realicen como nos los enseñó el gran maestro y líder histórico de la República Dominicana, hombre de la libertad y la democracia dominicana, el profesor Mambó, en el marco de familia, de diálogo, de concertación, de entendimiento. Gracias, buenas noches y hemos llegado al final de nuestro programa. Hablan los educadores. Pasen buenas.